Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí para analizar los temas de interés nacional e internacional que son noticias. En el PRM la situación sigue tensa. Este viernes está convocado la Comisión Política para ratificar la decisión que se tomó la semana pasada de que una convención de delegados sea el que decida la escogencia del presidente y secretario general del Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno. Guido Gómez Mazara continúa con pintura de guerra y dice que no acepta eso, que tienen que ser las bases las que voten. Y advirtió además de eso que si se impone la decisión de que sea una asamblea de delegados como escogió la comisión política y como la mayoría de los dirigentes del PRM han dicho que apoyan en los últimos días, si eso ocurre, él va al Tribunal Superior Electoral a denunciar eso, a quejarse y a pedir la revocación de esa situación. Una rebatiña interna del partido. Yo no digo que hay una crisis en el PRM, como alguna gente he oído decir. Para mí eso no es una crisis, es una disputa interna, intestina en el partido que deberá resolverse por las decisiones de sus organismos de dirección, por los plenos, por las comisiones políticas, la comisión ejecutiva, tales cuales comisiones, la estructura que tiene ese partido para dirimir sus diferencias. Si Guido Gómez Mazara entiende que le están haciendo coca con su candidatura, irá al Tribunal Superior Electoral y allí se tomará una decisión. Bueno, Guido transitó por bastante tiempo el camino del Tribunal Superior Electoral enfrentando decisiones en el PRD, del cual era un dirigente, y en ocasiones, una vez trató también de ser presidente del partido, sacar a Miguel Vargas del partido, que se hicieran algunos cambios, algunas cosas, y fue consecutivamente al Tribunal Superior Electoral, tuvo ganancias de causa en algunas ocasiones, en otras no, pero en sentido general nunca pudo lograr sus posiciones en el PRD de cara a su impronta o las decisiones del Tribunal Superior Electoral. Ahora está enfrentado nueva vez y apuesta a ir al Tribunal Superior Electoral a dirimir sus posiciones. Así están las cosas en el partido de gobierno y en los otros partidos no es menos. El PLD también tiene algunos resquemores internos. La Junta le dijo, no, ustedes no pueden elegir candidatos hasta que sean las primarias de octubre del 2023. Ellos insisten en que sí, en que ellos pueden hacerlo y después lo inscriben o lo que sea, pero eso también forma parte de algunos escarceos internos que hay en el seno de la dirigencia del PLD. Un partido que está sufriendo la vergüenza de las acusaciones de corrupción durante la administración de gobierno desde el 96 con el interregno del 2000 al 2004. Entonces, un partido que está en las cuatro esquinas, como dicen muchos de sus dirigentes acusados de corrupción, otros de que el gobierno no funcionó, no hizo, denuncias todos los días. Cada vez que un funcionario del gobierno de Luis Abinader habla para hablar de su gestión, dice, porque lo que encontramos ahí fue un desastre, eso no servía, no había de nada. Con raras excepciones, algunas gentes han dicho, sí, encontramos tal cosa, esto ha funcionado, esto sigue funcionando, pero después la generalidad le echa culpas al anterior. Era un desastre lo que había en República Dominicana, según esos funcionarios, según el propio gobierno en sentido general, y de aquí en adelante las cosas se están arreglando. Entonces, en el medio de esa varaunda, el Partido de la Liberación Dominicana tiene el reto por delante
del 2024 como tiene la comunidad política de República Dominicana. En el fútbol no es menos. Leonel Fernández ha vuelto a sus posiciones de que está ganando nuevos adeptos, de que sigue sacándole gente al PLD, de que el partido se está fortaleciendo y que él es el líder de la oposición y que como tal va a enfrentar la candidatura de Luis Abinader en las elecciones del 2024. Porque está planteado a lo interno del PRM que Luis Abinader no tiene contrincante y la Constitución no le impide no tiene ningún impedimento para repostularse. Y eso parece que es la línea que lleva la dirigencia del partido, el gobierno y el propio Luis Abinader. Ese es el ambiente político que reina en República Dominicana en este momento. Mientras tanto, hay una cosa que yo he criticado en algunas ocasiones y no me gusta. Los partidos lo hacen porque le da la gana y porque nada se lo impide, pero yo siempre he criticado, y eso lo critico yo, y como yo tengo el derecho a criticar, mi derecho a criticar en mi ejercicio libre del periodismo, yo creo que no es una buena práctica. Y yo pensé que esa práctica iba a seguir ya un camino de ser erradicada. Y es que cuando un legislador gana una curul, por alguna razón deja esa curul por cual que sea, principalmente en muchos casos por la muerte, por la inhabilitación de alguna enfermedad o lo que sea, se le da la posición a un hijo, a la esposa, o sea, a la familia, a un hermano, como si eso fuera un bien de familia. Y no es así. Las posiciones políticas son posiciones políticas. Son posiciones políticas y debe primar el posicionamiento que alguna persona, por ejemplo, en el bailoteo de esa candidatura de Mao, de José Francisco López, quien falleció, cuando se hicieron las primarias, ¿quién quedó en el segundo lugar? Después de él para ganar la posición de candidato. ¿O cuál de los otros que compitieron no pudieron pasar y perdieron en las elecciones? Esos deben ser los llamados a sustituir a uno que fue elegido, en el caso, eso es lo lógico políticamente, pero la muerte del diputado José Francisco López dejó una curul vacía en la bancada del PRM y en este miércoles se le dio la posición a su esposa, la señora Marta Collado. Yo no digo que la señora Marta Collado no esté ni hábil para ser diputada, ni tenga las agallas políticas para ser diputada, ni tenga la prestancia política dentro del partido y dentro de la Cámara para ser diputado. No es lo que estoy diciendo. Yo estoy cuestionando a la señora Marta Collado de López, viuda López. Lo que estoy diciendo es que eso no puede ser una herencia, porque eso no es bueno en la vida política de los partidos. Y eso se repite y se ha repetido muchas veces. Yo recuerdo el caso cuando asesinaron al senador Darío Gómez. Su hermana pasó a ocupar la curul. Cuando el senador, candidato a senador, Ricardo Jacobo, fue candidato por el Seibo, cuando ya estaba, lo impugnaron porque él no había nacido en el Seibo, porque no tenía el tiempo, que se dijo cuánto, y lo impugnaron. Entonces le dieron la curul, le dieron la candidatura a su padre, y su padre gana las elecciones, pero muere en el periodo de transición y se lo dan entonces a la esposa. Eso no puede ser, por Dios. Eso rompe el esquema de la vida política institucional de los partidos. Entonces, hoy vuelve y se repite. Eso, yo le puedo citar 20 casos aquí. Estoy citando 2 casos emblemáticos.
20 casos aquí. Eso no puede ser. Eso no puede ser, no debe ser, señores. Pero se repite olímpicamente y la Cámara no tiene otra cosa que hacer porque la terna la somete el partido y el partido, es lo que dice la ley de partidos y la Constitución, somete una terna y la terna que somete el partido donde se escoge el candidato. Y se sometieron a esa señora, a la señora Marta Collado, pues la Cámara simplemente no tiene otra salida que aceptarlo si esa persona reúne las condiciones que establece la ley y la Constitución para ser diputado. Punto. Pero eso no es bueno en la vida de los partidos. Entonces seguimos, damos un paso adelante y 3 hacia atrás. Qué pena ese tipo de cosas. Dice Tony Peña Guava que va a seguir de cerca con la Procuraduría General de la República hasta las últimas consecuencias el tema este del robo con las tarjetas de Supérate. Se habla de más de 300 millones de pesos que estarían involucrados, que habían sido esquilmados a las personas que se le habían dado las tarjetas y al Estado Dominicano, que fue quien las emitió. Pero bien, qué buena esa declaración. Se oye muy bonito, muy bien. Yo lo que digo es, sostengo, y me van a tener que probar lo contrario para yo tener otra idea. No puedo pensar siquiera, ni digerir que 7 colmaderos, 8 colmaderos de Vallaguana, de La Victoria, colmaderos que tienen un inventario de 50,000 pesos y 100,000 pesos en un colmado, sean los responsables de haber hecho operaciones fraudulentas con 300 millones de pesos de las tarjetas. Supérate, las tarjetas de asistencia social. No, ahí hay más, mucho más. Hay que escarbar más a lo profundo. Eso fue muy bien estructurado, muy bien organizado, que se manejó, y dice que hace 2 años prácticamente que se están robando cuartos de ahí, de esos departamentos, a través de esas tarjetas, truqueándolas con asuntos fraudulentos, clonándolas, haciendo un montón de diabluras. Para que eso llegue a ese nivel, no son 2 colmaderos, señores, no son 2 colmaderos, esos son, para mi juicio, para mi visión, los chivos expiatorios de esto, porque si no, esos colmaderos se hubiesen convertido en supermercaditos o en supermercados, o se hubiesen dedicado a otra cosa y no seguir siendo colmaderos. Son 300 millones de pesos que estamos hablando. Son colmaditos de barrio, de pueblos. No es ahí donde está. Son las fórmulas para hacer el negocio, el truco, la delincuencia, el robo está en otros estamentos. Y ojalá que, como dijo el presidente, los responsables vayan a la cárcel, que no se queden los colmaderos. Esa es mi pretensión. A veces yo soy muy pretencioso, me excusan, pero esa es mi pretensión. Y otro tema que no quería dejar de comentar con ustedes es el tema del encallamiento inicial, y después lo sacaron, del crucero del Noriega Escape, allá en Puerto Plata. Este crucero, con 3,000 y pico de pasajeros y 1,000 y tantos tripulantes, una foja de casi 5,000 personas dentro de ese buque, encalló por problemas de los arrecifes y encalló, después lo sacaron, después lo llevaron a puerto, después que hizo una vuelta, que volvió, que aprovecharon los pasajeros para entonces visitar el pueblo, porque en lo que todo se reorganizaba, y aparece este miércoles la información de que los pasajeros los van a sacar a todos del país vía aérea, porque el buque tiene que ser revisado, chequeado, hay una serie de cosas, no se sabe qué ha pasado ahí. Turismo, el Estado, portuaria, tienen que dar una explicación clara y detallada de qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? Ese incidente, así como pasó una vez con un Royal Caribbean entrando al puerto de Santo Domingo, que se rompió la parte de abajo del casco, eso genera
serios problemas al turismo de cruceros en República Dominicana, que venía siendo un filón importante en el desarrollo del turismo en el país. Esa es la realidad, señores. Y esas cosas son publicitadas ampliamente en otros países por nuestras competencias para decir, mira, ahí hay un problema, tengan cuidado cómo ustedes van a ese, ahí está fulano, ahí está tal sitio, que no hay ningún problema nunca de que se encalle o hay un incidente. Todo eso pasa. Pero está en la obligación la autoridad dominicana, encabezado por el Ministerio de Turismo y por la Autoridad Portuaria Dominicana, de dar una explicación a la nación y dar una explicación pública sobre ese incidente, que gracias a Dios no fue más que un incidente de la aeronave. Hasta donde se sepa, no causó lesiones a nadie, que no hubo ningún otro problema que no sea la situación que genera cuando están en un crucero. Usted va de puerto en puerto y hay un itinerario, usted debe llegar un día a tal puerto, otro día a tal puerto, otro día terminar el crucero. Generalmente esos cruceros por el Caribe son de 5, 7 y 9 días, generalmente. ¿Qué inconveniente les crea a esos pasajeros de no poder visitar otros puertos, hacerlo en menor tiempo, no llegar a tiempo a su destino final, qué sé yo? Todo eso eso es una industria muy grande, pero muy estrictamente organizada, porque maneja un volumen muy grande de personas en cada viaje y que tiene que ser muy bien cronometrado, muy bien, tanto en horario como en todo lo que es la logística de esa operación, para que sea realmente, que cumpla realmente con las expectativas que genera la persona que compra un viaje en un crucero. Buenas explicaciones deben venir, así lo esperamos. En mi columna de esta semana, en Listín Diario, Oye País, se llama igual que este programa, la titulo Economía de Guerra. Y he hablado de la economía de guerra en otras ocasiones aquí en Oye País, lo comentaba con Carlos Cuello en esta semana en nuestro conversatorio sobre la economía nacional. Y yo defino de cómo al salir de la pandemia entramos en la situación de guerra y cómo la situación de la economía se pone patas arriba y cómo el gobierno rápidamente anuncia una serie de medidas y cómo esas medidas deben ser, en principio, junto con otras, o se varían o lo que sea, una guía, una vía para poder enfrentar con menos lesiones el impacto que está sufriendo la economía dominicana, como la de muchos otros países en todo el mundo, por la guerra de Rusia contra Ucrania en este momento. Analizo el tema en mi columna de esta semana, Economía de Guerra. Comparto con ustedes a continuación. A las puertas de la conclusión de los rigores sanitarios y sociales que por 2 años impuso la pandemia del COVID-19, el mundo apenas comienza a recuperarse de la secuela económica que generó esa crisis mundial. Cuando caemos en el entramado de los estragos que produce una guerra, que por muy lejano que parezca el escenario militar del conflicto, sus efectos repercuten por todo un universo hoy interconectado e interdependiente. La nación dominicana, en particular, tras 2 años de serias restricciones económicas, sociales y sanitarias, con una foja de 4.374 fallecidos y 576.698 infectados por la pandemia, procura recuperarse de los altos niveles de desempleo, cierre de negocios, una descomposición del aparato productivo, financiero, de las cadenas de desarrollo de la nación. Y cuando comenzamos a levantar la cabeza, a recomponernos, surge la agresión de Rusia contra Ucrania, un acontecimiento que afecta
las economías de los poderosos y con más razón y más duro, la de los más débiles, como la nuestra. De ahí entonces es que las medidas que ha dispuesto el gobierno, 10 principales, anunciadas por el presidente Luis Abinader en su discurso al país el 7 de marzo pasado, presentan una realidad del escenario en que vivimos. Y si bien debemos socializarlas, discutirlas, ver los pros y contras, no tenemos de otra que poner por delante la realidad, dejando de lado lo particular e individual de sectores, porque si no actuamos como nación, como sociedad, todos empujando hacia un mismo destino, de frente tenemos el peligro del abismo. El subsidio a los combustibles, por ejemplo, asumido por el gobierno la semana pasada, ascendió a la suma astronómica de 1.357 millones de pesos. Nos indica la magnitud que se proyecta, un desequilibrio multimillonario en el presupuesto de este año. Hoy estamos, entonces, frente a la realidad. Vivimos en una economía de guerra, una economía que nos impone las penurias que sufrimos, una situación que nos convoca nueva vez a actuar como sociedad, dejando de lado los apetitos personales e individuales para construir la nación fuerte que tanto demandamos y soñamos. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Ese es mi parecer sobre lo que es esta economía de guerra. Espero que sus comentarios, su apreciación pueda ser diferente, pueda ser igual, pero esto es lo que yo pienso. Veamos las noticias nacionales y las noticias internacionales más importantes de las últimas 24 horas aquí en República Dominicana y en el resto del mundo. A continuación. República Dominicana registró otros 116 casos de coronavirus detectados en 4.818 muestras procesadas de primera vez, colocándose la positividad diaria en 2.41%, informó el Ministerio de Salud Pública, al notificar una defunción que no ocurrió en las últimas 24 horas. Indicó en el boletín epidemiológico 727 que los casos activos son 437, mientras 576.904 están registrados, de los cuales 572.092 se han recuperado y 2.602.838 han sido descartados. Desde este jueves 17 de marzo, los supermercados asignarán un espacio especial debidamente identificado para el desarrollo del programa Compra a Precios del INESPRE en el supermercado, del Instituto de Estabilización de Precios INESPRE, donde los precios de los productos serán más bajos. El presidente de la República, Luis Abinader, inició este miércoles en el Distrito Nacional la inclusión gradual de las 300.000 nuevas familias al subsidio Aliméntate, tal como lo anunciara el mandatario recientemente. La Dirección General de Aduanas impidió la entrada al país de un cargamento de armas de alto calibre, explosivos, pertrechos militares y municiones hallados en el puerto de Jaina. Entre los armamentos figuran 3 fusiles, una escopeta, 8 rifles, 5 pistolas,
así como 24.394 unidades de municiones de diferentes calibres, 68 cargadores para distintos tipos de armas largas y cortas, así como 3 miras telescópicas y otros accesorios para armas de fuego. Ucrania señaló que veía posible que se produzcan acuerdos en las negociaciones con Rusia mientras las fuerzas de Moscú intensificaban sus ataques contra Kiev y unos 20.000 civiles huían desesperadamente de la ciudad aledaña de Mariupol a través de un corredor humanitario. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en unos $800 millones, manifestó un alto funcionario de la Casa Blanca. Ese paquete elevaría a $1.000 millones la asistencia anunciada por Washington solo en la última semana. Al menos 15 personas permanecen atrapadas y otras 6 desaparecidas tras el derrumbe ocurrido durante la mañana de este martes en una localidad remota de la provincia Patás, en la región norteña peruana de La Libertad, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional peruano. Tan solo 8 meses después de haber asumido el cargo, el presidente Pedro Castillo se convertirá en el segundo jefe de Estado peruano en ser sometido a un juicio político en menos de 2 años y corre el riesgo de ser destituido. De la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿por qué es eso? Rusia contra Ucrania, la invasión, una invasión terrible, sangrienta, cruenta, contra una población indefensa, por así decirlo, frente al poderío de el poder de Rusia, el poder militar, el poder en todos los órdenes de Rusia, uno de los grandes estados del mundo. Que si hay negociaciones, que si no hay negociaciones, que si Zelensky ya prometió que no va a pedir volver a la Unión Europea ni a la OTAN, volver a solicitar eso. Parece que es una de las exigencias de Rusia, porque ese es su pretexto para esta guerra. Pero siguen los bombardeos, siguen las noticias desgarradoras de lo que ocurre en medio de una situación de guerra violenta como la que están provocando las soldadescas rusas contra el pueblo de Ucrania. Las agencias internacionales, las grandes cadenas como Deutsche Welle de Alemania, la propia RT de Rusia, la BOA de los Estados Unidos, la BBC de Inglaterra, la BBC de Londres, la televisión francesa, están muy a la expectativa, dando seguimiento momento a momento de la guerra, de los rigores de la guerra, de la violencia de esta invasión a Ucrania. Yo he escogido para ver con ustedes, para compartir con ustedes estos reportajes de Deutsche Welle. Ahora, de Deutsche Welle, la televisión alemana,
sobre lo que está pasando en la guerra. Lo comparto con ustedes a continuación. Esto es DW Noticias desde Berlín. Kiev se convierte en el foco de atención de la invasión rusa a Ucrania en momentos decisivos para la estrategia militar del Kremlin. Los ataques se aproximan al centro de la capital ucraniana y obligaron al alcalde a decretar un toque de queda a partir de esta noche. En medio del incremento de la amenaza de bombardeos, 3 mandatarios de la Unión Europea llegaron a la ciudad para mostrar su apoyo al país. Estos son nuestros titulares. Nuevos ataques en zonas residenciales de Kiev dejan muerte y destrucción. El alcalde Vitaly Klitschko asegura que es un momento difícil y peligroso. Además, la Ópera Metropolitana de Nueva York reúne a los amantes de la música para elevar el espíritu y recaudar fondos para traer alivio al sufrimiento en Ucrania. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. Este martes continuaron las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer conclusiones concretas. En los diálogos que habían sido suspendidos este lunes, Ucrania intenta que se decrete un alto el fuego. Y es que mientras las partes negocian, Rusia continúa destruyendo objetivos militares y civiles en varias ciudades ucranianas y crecientemente también en las cercanías del centro de Kiev. El alcalde de la ciudad decretó un toque de queda de 36 horas que comenzó hace escasas horas. Para muchos es un indicio de que lo peor está por venir. En plena madrugada, los destellos de los proyectiles iluminan el cielo de Kiev, seguidos de un fuerte estruendo. Las autoridades aseguran que varias personas murieron en una serie de ataques aéreos contra edificios residenciales cerca del centro de la ciudad en las primeras horas del martes. Muchos agradecen a los equipos de rescate seguir con vida. Estábamos recogiendo nuestras pertenencias y de pronto empezamos a sentir el humo. Intentamos salir por las escaleras, pero había humo por todas partes, por lo que decidimos permanecer en el apartamento. Nuestra cocina estaba en llamas, pero gracias a Dios los rescatistas nos encontraron y pudieron sacarnos. El asalto ruso a la capital ucraniana parece acercarse al corazón de la ciudad. Una fábrica de armas ubicada en el centro también fue alcanzada, pero también aquí los civiles se llevaron la peor parte. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, anunció un toque de queda de 35 horas que se prolongará hasta la mañana del jueves y advirtió que la capital se encuentra ante un momento difícil y peligroso. En vista al aumento de la intensidad de los ataques, Klitschko instó a todos los hombres a luchar. Quien ame a Kiev y quiera que resista, tiene que ayudar en todo lo que pueda. Muchas mujeres y niños se han ido a lugares seguros, lo cual es comprensible. Y muchos hombres que llevaron a sus familias a estos lugares ya han vuelto a la ciudad. Hago un llamado a quienes aún no lo hayan hecho. Hombres de Kiev, regresen. Pero muchos nunca se fueron, tanto hombres como mujeres. Ahora solo les queda recoger los pedazos con la única suerte de seguir vivos, aunque les hayan arrebatado todo. Bien, dando seguimiento a la situación sobre el terreno en Ucrania, se encuentra el periodista Philip Crowder desde la ciudad de Leópolis, en el oeste del país. ¿Qué tal, Philip? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué nos indica el toque de queda en Kiev sobre la situación que podría enfrentar el país en las próximas horas? Bueno, desgraciadamente lo que simboliza es que Kiev es una ciudad que se ha estado preparando durante estas 3 semanas de invasión rusa para este momento preciso, y además se ha estado preparando ya semanas antes de que empiece la invasión rusa, con mucho entrenamiento para civiles que ya se estaba organizando antes de la invasión, con soldados que sabían que este momento podría llegar. Ahora mismo, según el alcalde Vitaly Klitschko de Kiev, la ciudad es una fortaleza
fortaleza con soldados, con civiles de los llamados, de la llamada defensa territorial de Ucrania, todos listos para defender su ciudad. Ha habido avances rusos, eso está claro, pero no necesariamente en el terreno. Hay más tiros de artillería en la ciudad misma, pero soldados rusos, según nuestras informaciones, según expertos militares, no están avanzando tan rápido como se preveía hacia la ciudad de Kiev. El miedo es que la situación de Kiev podría ser bastante similar a lo que está pasando ahora mismo en Mariupol, a lo que ya ha pasado en Kharkiv, en el norte del país, lo que podría pasar con Odessa en el sur también, es decir, una ciudad que sería donde tropas rusas harían un círculo de esta ciudad para amenazarla, pero no necesariamente intentar tomarla desde el interior. Ahora, Philip, todo esto ocurre mientras ha habido nuevas negociaciones entre Rusia y Ucrania. ¿Qué sabemos sobre esos diálogos? Hasta ahora no parece haber trascendido mucho. No, pero hay negociaciones, esa es casi la única nota positiva, que estos dos lados se están hablando. Rusos y ucranianos se han estado hablando desde el principio de la invasión rusa. Ya ha habido 3 rondas de discusiones en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia en persona. Ahora mismo estas negociaciones se están haciendo por vídeo. También hay que ver cuál será la meta de estas conversaciones. En teoría, un alto el fuego generalizado en todo el país sería lo que quiere este país de Ucrania, sin duda, pero lo más realista serían altos el fuego más localizados y la posibilidad de ayuda humanitaria que entraría en ciudades como Mariupol y la posibilidad para civiles salir durante un alto el fuego. Hay un poco de optimismo de ambos lados, más optimismo del lado del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que dijo que las discusiones ayer fueron buenas. Pero lo que piden ambos lados es muy diferente. Le doy un ejemplo. Rusia todavía quiere que Ucrania sea un país desmilitarizado, lo que parece imposible en este momento con tanta lucha entre ambos lados. Y lo que quiere Ucrania es que todas las tropas rusas se vayan del país y vuelvan a Rusia, lo que también parece muy improbable. En cuanto a informaciones sobre el lado diplomático, también muy interesante lo que nos acaba de llegar en los últimos momentos, un viaje del ministro de Asuntos Exteriores turco a Moscú para verse a lo mejor con el presidente ruso Vladimir Putin, para luego venir acá a Ucrania el jueves para verse con Volodymyr Zelensky de Ucrania. Otra vez un intento de los turcos, de la administración turca, de poder hacer mediación entre ambos lados. Las fichas se mueven en el escenario internacional para intentar detener la invasión rusa a Ucrania. Philip Crowther desde Leópolis, muchísimas gracias por el reporte. Bueno, y quizá precisamente con el propósito de hacer más difícil y complicado el ataque a la capital ucraniana, los jefes de gobierno de Polonia, Eslovenia y República Checa llegaron en tren a Kiev en una misión que aseguran es en representación de la Unión Europea. Según el primer ministro checo, Petr Fiala, el objetivo de la visita es expresar el respaldo inequívoco del bloque comunitario, la libertad e independencia de Ucrania. Tras su llegada a la capital ucraniana, la delegación de los 3 países se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky, aunque Bruselas ha reiterado que no se trata de una misión de representación oficial. Esas muestras de apoyo contrastan con señales menos alentadoras que recibe el presidente de Ucrania. Volodymyr Zelensky dio a entender este martes que aceptará que su país no llegue a convertirse en miembro de la OTAN. Que Ucrania descarte por completo una membresía en la Alianza Militar de Occidente era una de las demandas principales de Vladimir Putin en la antesala de esta invasión. Ucrania no es miembro de la OTAN. Lo entendemos. Somos gente decente. Llevamos años oyendo que las puertas estaban abiertas, pero también hemos oído que no podemos entrar. Es la verdad y tenemos que reconocerlo. Me alegra que nuestra gente haya empezado a entender esto y confíen en sus propias fuerzas y en la ayuda de nuestros socios. Hoy vimos también declaraciones de la misma OTAN. El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, instó a China a condenar a Rusia por su invasión a Ucrania.
Pekín, recordemos, asegura que no forma parte de esta crisis y ha reaccionado más bien con molestia a los reportes de Estados Unidos, según los cuales Moscú le solicitó ayuda militar a China. Stoltenberg también expresó preocupación de que Rusia llegue a utilizar armas químicas. Escuchemos. Durante meses hemos expuesto la larga lista de mentiras de Rusia. Afirmaron que no planeaban invadir Ucrania, pero lo hicieron. Afirmaron que estaban retirando sus tropas, pero enviaron incluso aún más. Afirman que están protegiendo a los civiles, pero están matando a los civiles. Ahora están haciendo afirmaciones absurdas sobre laboratorios biológicos y armas químicas en Ucrania. Esto es simplemente otra mentira más. Estamos preocupados porque Moscú podría montar una operación de falsa bandera que posiblemente incluya armas químicas. Y es precisamente por eso que la OTAN intenta ahora aumentar la presión contra Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participará la próxima semana de forma presencial en Bruselas en una reunión de la Unión Europea y en una cumbre extraordinaria de la OTAN. Jens Stoltenberg, a quien veíamos hace escasos segundos, anunció la convocatoria especial de la Alianza Militar para el 24 de marzo, coincidiendo con el inicio de una reunión de líderes de la Unión Europea en la capital belga. El encuentro abordará las consecuencias de la invasión rusa y el apoyo a Ucrania, por supuesto, además del fortalecimiento de la cooperación transatlántica entre los aliados. En palabras del jefe general de la OTAN, durante el conflicto bélico en Ucrania, citamos, América del Norte y Europa deben continuar unidos. El periodista José Díaz Briceño se encuentra en Washington para brindarnos más detalles de esta planificada visita de Joe Biden. Y la primera pregunta, José, que nos hacemos es ¿qué tanto más puede hacer en realidad la OTAN desde el punto de vista militar? Hemos visto que ya se han descartado varias iniciativas, como la entrega de aviones de combate a Ucrania, para no generar un enfrentamiento directo con Rusia. La visita del presidente Biden intenta presentar un flanco unido del occidente ante la agresión rusa a Ucrania y, como bien dices, las opciones militares, sin embargo, son limitadas. De acuerdo con distintos analistas en Washington, las ayudas militares que la OTAN y el propio Estados Unidos pudiera presentar corren el riesgo de estar en contra del tiempo y estas incluirían distintas cuestiones. Algunos han sugerido, por ejemplo, incrementar el nivel de inteligencia que se le otorga al ejército ucraniano y a las autoridades ucranianas para poder hacer frente a las agresiones rusas. En segundo lugar, también aquí en Washington se ha barajado el incrementar las protecciones de ciberseguridad a las redes a través de las que se comunica el ejército ucraniano ante lo que sabemos es la alta capacidad de Rusia de ciberataques en contra de instalaciones estratégicas. Y al mismo tiempo, la cuestión más polémica es la cuestión de una zona de exclusión aérea que la administración Biden ha asegurado no es posible en este momento y sin embargo los legisladores y algunos analistas en Washington han asegurado que lo que se podría hacer es incrementar el número de pertrechos militares y también de algunos sensores que pudieran ser entregados a las autoridades ucranianas para que ellos mismas ejerzan algún tipo de exclusión aérea en contra de los ataques aéreos. Un último punto importante es que Biden podría incluso viajar a Polonia para hacer un llamado de solidaridad con los refugiados que llegan a ese país. José, Washington destaca con frecuencia esa uniformidad de las acciones que hablabas entre Estados Unidos y sus socios europeos durante la crisis, pero la realidad es que la inteligencia de la OTAN todavía asegura que Rusia no está dispuesta a dar marcha atrás. ¿Qué balance se hace en Washington de la efectividad de la estrategia con sanciones que se ha seguido hasta ahora? Brevemente, si podés. Sí, aquí los analistas consideran que antes que todo el conflicto es militar y no necesariamente económico, pero las sanciones impuestas se evalúan aquí por diversos analistas, incluyendo de la Universidad de Virginia, cercana a esta capital, asegurando que la caída fuerte de 40% del rublo y también un incremento, pero un descenso total de hasta 30% de la actividad económica en Rusia muestran lo potente que han sido las sanciones, incluyendo el retiro del sistema de pagos en SWIFT. Y sin embargo,
Biden mismo se enfrenta a una sólida mayoría de los estadounidenses con 65% asegurando que ese es el camino, de acuerdo con una encuesta de CBS, para seguir avanzando. Es decir, los estadounidenses consideran que ese es el camino más que el militar. José Díaz Briceño con el reporte desde Washington. Muchísimas gracias, José. Hasta la próxima. Bien, continuamos con las implicaciones, por supuesto, de esta guerra también en la economía. Andrés Blumenkrantz está con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Si continuamos con la guerra y con los vaivenes que está provocando ahora en el mercado del petróleo. La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, no está cambiando su previsión de una fuerte demanda de crudo para este año, pero sí advierte que el mercado del petróleo enfrenta graves desafíos a causa de la guerra en Ucrania. En su informe mensual, el primero desde el inicio de la invasión rusa, la OPEP mantuvo su opinión de que la demanda mundial de petróleo va a seguir en aumento, aunque reconoció que la ralentización del crecimiento, el aumento de la inflación y la actual inestabilidad geopolítica van a afectar la demanda de crudo en varias regiones del mundo. Y a pesar de estos pronósticos de fuerte demanda, la cotización del petróleo cae fuerte estos días. Ana Nieto, en Nueva York, nos va a explicar más. Ana, cuéntanos las causas de esta bajada del crudo de un 30% en las dos últimas sesiones y se va a notar en nuestros bolsillos, así como sí se notaron las subidas anteriores. Bueno, los barriles de referencia tanto en Estados Unidos como en Europa han bajado por debajo de los $100 el barril, pero a los precios para los consumidores les cuesta más bajar que subir. Un ejemplo, el precio del galón de la gasolina, el precio medio del galón de la gasolina en Estados Unidos ayer era de 4,32, hoy es de 4,31. Como ves, no es mucho el alivio. Las causas del por qué ha bajado por debajo de los $100 el precio del barril son varias. La primera es que se empieza a percibir que se abre el camino para que vuelva Irán con su producción de casi 1 millón de barriles diarios a los mercados internacionales. Por otro lado, y como ya hemos comentado en otras ocasiones, China, el problema de que ellos no aceptan ningún contagio del COVID y están volviendo a cerrar las ciudades y los centros industriales está afectando a la demanda. Hay que recordar que China es el primer importador de petróleo del mundo. Por otro lado, se espera que en Estados Unidos se suba la producción de petróleo. Hay una parte en Texas y en Nuevo México que es la cuenca pérmica, que se espera que llegue a un máximo de producción en abril. A todo esto, el mercado está muy volátil, con posiciones que se cambian continuamente entre los traders y que puede hacer que los precios suban y bajen continuamente, dado los riesgos que hay, sobre todo con la guerra en Ucrania. Ana, energía y combustible son ahora mismo uno de los elementos más inflacionistas en la estructura de costos y esto preocupa a la Reserva Federal, que previsiblemente este miércoles va a subir 1/4 punto las tasas de interés. Contanos brevemente qué escenario está enfrentando la Fed. Bueno, la Fed ahora mismo tiene las tasas de interés en el 0%, 0,25%, que es donde las dejó hace 2 años, cuando empezó la COVID, pero ahora tenemos una inflación disparada, está en el 7,9%, porque hay una demanda de bienes muy elevada que ya empezó a subir los precios desde hace meses. Ahora a esto se le une los precios de los combustibles, los precios de la energía, los riesgos que la guerra en Ucrania está levantando, sobre todo para los precios de las materias primas, los precios de los productos agrícolas. Se nota muchísimo la inflación en los alimentos. El resultado es que tenemos una inflación como no la teníamos en 40 años. A diferencia de hace 40 años, la economía está en muy buena situación, se crece, se crea mucho empleo, más de 500.000 de puestos de trabajo al mes en el último trimestre, pero se teme que con tanta incertidumbre la Reserva Federal tenga que afinar mucho para evitar que con la subida de las tasas de interés se cree una recesión. Ana Nieto, Nueva York, de este tema estaremos pendientes este miércoles. Gracias, hasta la próxima. Por supuesto. Gracias, Andrés. Y la invasión rusa de Ucrania ha disparado los precios del gas y del petróleo, pero la actual inestabilidad también afecta a otras materias primas como los metales industriales y entre ellos destaca la disparada del níquel. Níquel es un metal muy duro, resistente a la corrosión, higiénico y 100% reciclable. Está presente en más de 300.000 productos para el consumo industrial y privado y Rusia produce el 20% del níquel más puro del mundo. Se encuentra en las monedas, en el acero inoxidable, en la electrónica, en las baterías de los autos eléctricos.
es el níquel, el quinto elemento más abundante en la Tierra, y ahora protagonista de una crisis inflacionaria insólita, disparada por la invasión rusa a Ucrania. En 2021, Rusia fue el mayor exportador mundial de níquel refinado, y aunque no ha sufrido sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, los compradores globales buscan otros proveedores, lo que ha llevado los precios a las nubes. El 24 de febrero, día de la invasión, el níquel alcanzó un precio ya elevado de $26.000 por tonelada. A principios de marzo, el precio escaló vertiginosamente hasta alcanzar los $100.000 el 8 de marzo, para estabilizarse luego en $80.000 por tonelada. En la Bolsa de Metales de Londres, que establece los precios mundiales del níquel industrial, hubo transacciones toda la semana. Además, tomó una decisión sin precedentes: cancelar todos los movimientos del 8 de marzo, limitando el precio a $48.000 la tonelada. La crisis del níquel ha removido toda la industria. El magnate chino Xiang Wanda, que apostó a la bajada de precios, ahora debe buscar la forma de rescatar su compañía, Tianshan Holding. La presión sobre el mercado del metal obligó al presidente de la poderosa minera rusa Northern Nickel a posicionarse sobre las sanciones en una entrevista en la televisión estatal rusa. La recuperación de la economía rusa dependerá de la profundidad de la crisis en la que nos hundimos. Cuanto más rápido se resuelva esta situación y se retome el diálogo normal con las otras partes, menores serán las consecuencias para nuestro país. Northern Nickel es otro ejemplo de cómo la invasión rusa juega en contra de los intereses económicos del país. Pero eso no asegura que la creciente preocupación de magnates como Potanin vaya a ejercer presión sobre Putin para que ponga fin a la guerra. Seguimos ocupándonos de Ucrania con Javier Arguedas. Muchas gracias, Andrés. Es hora de analizar un poco la estrategia militar que está siguiendo Rusia y sobre todo su avance en territorio ucraniano. Las imágenes que llegan de los ataques rusos a Ucrania son sin duda estremecedoras, pero sin embargo en el mundo ha habido sorpresa por la aparente dificultad que han tenido las fuerzas de Vladimir Putin para dominar al país vecino. A pesar de contar con mucha más artillería y un número por mucho superior de soldados, el ejército ruso no ha logrado hasta ahora la victoria que anticipaba en la velocidad que anticipaba. Por aire, por tierra y también por mar, Rusia lleva meses exhibiendo orgullosamente su poderío militar. Y no es ningún secreto que este es muy superior al de Ucrania. Mientras que las tropas de Ucrania rodean el 500.000, las de Rusia casi triplican esta cifra con más de 1,3 millones. Ucrania tiene alrededor de 2.500 tanques frente a los casi 12.500 con los que cuenta Rusia, o sea, unas 5 veces más. En cuanto a la fuerza aérea, que incluye aviones y helicópteros de ataque, Ucrania dispone de 318 unidades por las más de 4.000 de su vecino. La Armada rusa también está desempeñando un papel crucial en la campaña bélica del Kremlin. Los misiles de crucero calibre son parte integral de las capacidades de ataque terrestre de la Marina. Presuntamente uno de ellos habría alcanzado este edificio gubernamental en la ciudad de Kharkov a principios de marzo. Los misiles balísticos de corto alcance rusos Iskander también han sido utilizados en Kharkov y otras ciudades ucranianas. Además, Moscú ha sido acusado de utilizar bombas de racimo en zonas residenciales, lo que constituiría un crimen de guerra. Pese a todo, el Kremlin se está dando cuenta de que ganar esta guerra resulta más difícil de lo previsto. Las tropas rusas han tenido problemas debido a la escasez de combustible y otros suministros. Analistas militares temen que esto obligue al gobierno ruso a intensificar sus ataques.
Se están reorganizando, se están reabasteciendo de municiones y me temo que esto todavía no sea el final de la guerra. Sin embargo, si los ucranianos resistiesen la segunda ola de ataques y Putin no contase con una gran aprobación nacional para intensificar la guerra, Rusia tendría que buscar una salida. Mientras tanto, Moscú no cesa sus ataques y nadie sabe cuánto tiempo más Ucrania podrá seguir resistiendo bombardeos como este. Y también continúan las muestras de solidaridad alrededor del mundo. La conocida Ópera Metropolitana de Nueva York ofreció un concierto de beneficencia para apoyar a Ucrania. Más de 3.500 personas llenaron el gran auditorio en el centro Lincoln. El evento tuvo lugar solo una semana después de que las actuaciones de la soprano rusa Anna Netrebko fueran canceladas por su negativa a condenar la guerra. Todas las entradas del concierto fueron vendidas y además se transmitió por televisión internacional, incluso en Ucrania. Los ingresos serán destinados a aliviar el sufrimiento por la guerra. Una oración por Ucrania desde el corazón de Nueva York. La pieza fue compuesta por el ucraniano Valentin Silvestrov en 2014, el año de la crisis de Crimea. Para el director de la Ópera Metropolitana, Peter Gelb, el concierto era la única respuesta adecuada al conflicto actual. Esta noche todos somos soldados de la música, ejerciendo el poder del arte en defensa de una Ucrania libre y democrática. El mensaje de Gelb fue compartido por el invitado de honor, el embajador de Ucrania ante la ONU. La ópera metropolitana, que goza de prestigio y reputación mundial, está enviando un mensaje muy poderoso a todo el mundo sobre la única posición moralmente correcta que debe adoptar el mundo del arte y la música. La música y su mensaje también fueron apreciados por su compatriota Ola McGuinness. Lloré y no podía dejar de gritar bravo, porque siento que en este momento todos nosotros nos convertimos en parientes, en una familia libre. El momento culminante de la noche fue sin duda una conmovedora interpretación del himno nacional de Ucrania, a cargo del barítono ucraniano Vladislav Buyalsky, quien le pidió a su madre que evitara ver su actuación por internet para ahorrar la electricidad que tanto necesita. Con esto despedimos esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos con más noticias a la hora en punto o cuando gusten en dw.com. Hasta entonces. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Mañana, nueva vez, tendremos una cita aquí en Color Visión para seguir pasando revista a los temas de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.